Veamos una breve introducción al programa CIPECAT. El programa permite, al comenzar un proyecto, definir los datos generales. Dentro de los datos generales vamos a definir primeramente el reglamento con el que vamos a trabajar. Luego vamos a definir la calidad de los materiales con los que vamos a trabajar según el reglamento o definimos materiales de acuerdo a una biblioteca de usuario. A continuación, definiremos las acciones de viento o acciones sísmicas. Podríamos entrar, por ejemplo, en acciones sísmicas. Podríamos ver todas las banderas de los países donde el software se vende y de los países donde tiene normas sísmicas cargadas. Podemos definir siempre un método general. Podemos definir dentro de México los distintos reglamentos. Podemos ver que está desde CFE 2015, 2008, 93. Lo mismo con las normas técnicas complementarias. Se mantienen reglamentos viejos ya que el programa está configurado o programado para calcular y comprobar estructuras con normas antiguas. Definida la parte del reglamento, vamos a poder configurar las combinaciones de cargas, combinaciones que el programa genera de forma automática en función de las acciones, del reglamento y del uso o categoría de la estructura o de cada nivel de la estructura. Una vez definidos los parámetros generales, pasamos a la ventana de trabajo. Dentro de la ventana de trabajo vamos a encontrar distintas pestañas. Desde entrada de columnas, como su nombre lo indica, se ingresan elementos verticales. Desde entrada de vigas vamos a ingresar traves y losas, también muros. Bueno, en resultados vamos a analizar los resultados de cálculo, isovalores para ver deformaciones. Cada menú inferior tiene su menú superior. Una vez que entonces hemos ingresado en la ventana de diseño, podríamos nosotros importar las columnas de forma automática desde un modelo BIM, desde un modelo IFC, o podríamos ingresar un plano de arquitectura y sobre el plano de arquitectura podríamos definir cada una de las columnas. La definición de las columnas se hace desde columna nueva, donde podríamos seleccionar distintos tipos de columnas, de concreto, metálicas, maderas, mixtas o algún elemento genérico. Definidas las columnas dentro del sistema, pasaríamos a entrada de vigas, donde definiríamos los distintos elementos, en este caso, por ejemplo, los muros. Podemos definir muros de concreto, muros de mampostería o muros de fábrica. Cualquiera sea el caso, los muros nos permitirán definirles leyes de presiones, empujes, así como su sistema de cimentación. Vigas. Entrada de vigas. También tenemos una biblioteca de distintas familias de vigas y cada familia tiene sus tipos de vigas a definir y a utilizar. Definidas las vigas, también podemos definir las losas o paños. Desde entrar losas, acá vamos a encontrar una biblioteca de losas, losas mixtas, losas armadas en una dirección, perdón, losas de viguetas armadas en una dirección, losas mixtas, sistema de losa cero, losas encasetonada, losas armadas en dos direcciones, que el usuario podrá siempre configurar y definir. Losas macizas, losas apoyadas en el terreno. Definidas los elementos losas, podríamos entrar en la parte de cimentaciones e ingresar los elementos de cimentación. También aquí podríamos ingresar zapatas de una sola columna o zapatas de múltiples columnas. Así como también se pueden ingresar dados o cabezales de pilotes. Definidos todos el diseño de la estructura, podemos ver en la ventana derecha la estructura definida. Podríamos pasar a calcular. Una vez que tenemos calculada nuestra estructura, vamos a obtener como resultados, bueno, primeramente podríamos ver isovalores, donde el usuario podría verificar o analizar las deformaciones de la estructura, desplazamientos, esfuerzos, cortantes, esfuerzos de dimensionamiento, cantidad de refuerzo. Entonces aquí podríamos ver los distintos isovalores a manera de análisis de resultados. Si pasamos a resultados, empezamos de abajo para arriba. Cimentación, elementos de cimentación. Podríamos ver
un elemento de cimentación. Vamos a ver que el programa nos entrega todo, la zapata calculada con su acero, con su vista en 3 dimensiones para entender cómo está definido el acero, las comprobaciones de este elemento. Y una vez definida entonces la cimentación, tenemos que entender que en todo momento el usuario puede modificar los resultados que el software entrega. Podríamos cambiar de nivel, pasar a un nivel para ver, por ejemplo, dentro de envolvente, esfuerzos, podríamos ver los diagramas de momentos. Diagramas de corte, torsor, dependiendo que esté seleccionado. También podríamos ver la deformada del edificio. Aquí podríamos entonces mostrar la estructura, aplicar un coeficiente de amplificación y ver deformadas para distintos tipos de desplazamientos. Por ejemplo, en este caso, ahí tendríamos distintos tipos de desplazamientos. Vamos a darle animación y a través de animación entonces, recuerden que está amplificada la deformación. Nosotros podríamos entonces ver deformación en la estructura y desde esta ventana podríamos controlar las distintas vistas con la que estamos viendo la deformación de la estructura. Bien, podemos seguir viendo resultados. Para eso vamos a salir de esta ventana y vamos a visualizar ahora columnas. Tocamos un elemento y podemos ver entonces todas las columnas del sistema, del modelo, la agrupación que el programa realizó de forma automática para imprimir la menor cantidad de planos, la columna seleccionada con sus aceros, su refuerzo en cada uno de sus niveles. Abajo podemos ver todos los resultados de comprobaciones que se hicieron y podemos consultar la memoria de cálculo. Memoria de cálculo que el programa nos dará en función del reglamento seleccionado, en este caso Normas Técnicas Complementarias 2017. Bueno, ahí podemos ver entonces 8 páginas de comprobaciones de memoria de cálculo de una columna. También podemos ver dentro del sistema el despiece de la columna nivel por nivel. Podemos ver entonces el acero. Tengan presente que el acero que el programa propone es 100% editable. El usuario puede aplicar sus criterios, su experiencia como profesional y modificar el acero que el programa propone. También podríamos ver una vista 3D del armado y aquí está entonces una vista 3D de esa columna. Pasemos al elemento viga. Desde viga editar podemos ver una viga o una trave, un poquito más de lo mismo. Acá podemos ver entonces la trave, podemos ver la sección de cada uno de esos elementos, el acero propuesto por el programa y como siempre tenemos las herramientas para poder hacer la edición de acuerdo al criterio del profesional. También podemos consultar los resultados de cálculo o los resultados después de las modificaciones, las comprobaciones que el programa hace en función del reglamento. Aquí está imprimiendo entonces una cantidad de hojas en función de las comprobaciones que va haciendo. 36 hojas de análisis, 36 hojas de memoria de cálculo con sus comprobaciones y estado final del elemento trave, si cumple o no cumple en función de las normas técnicas complementarias 2017. Podemos ver también en pantalla, podríamos ver grupos referencias visibles. Botón derecho, podríamos ver centros de masas y centros de rigideces en el modelo. Nivel por nivel podríamos consultar entonces su centro de masas, su centro de rigideces. Podemos obtener resultados, memorias e impresiones. Las memorias son personalizables. Hay todo tipo de listados, cantidades de obra, listados de armados, esfuerzos, cuantías, distorsiones, comprobaciones, estados límite último de rotura, uniones. Consultar. Podríamos consultar, por ejemplo, esa unión. Aquí tenemos el detalle de la unión.
en este caso una unión soldada, los listados para el taller de la unión, perfiles, elementos complementarios y todas las comprobaciones necesarias, tornillerías y comprobaciones necesarias de soldaduras. Una vista 3D del elemento para visualizar correctamente la unión. Para finalizar podemos imprimir planos. Vale la pena destacar que lo que estamos viendo en este momento son todos archivos DWG, son todos archivos también IFC, compatibles 100% con todo tipo de software BIM y tecnología IFC4. Imprimimos planos. La ventaja que tenemos con una herramienta de estas características es que los planos son perfectos, o sea, el que calculó, el que optimizó la estructura es el mismo que dibuja, no hay errores. Entonces acá podríamos visualizar los planos, vamos a visualizar este plano, por ejemplo. Ahí tenemos el plano de un tramo, es el tramo de la planta 1, escala 1 en 20, con todas sus características, el acero y su cuantificación. Acá podemos ver que el programa agrupó una cantidad de pilares, la posición de cada uno de los hierros, el diámetro de cada una de estas posiciones, el número de barras a cortar, el esquema de corte y doblado, así como la cuantificación y el desperdicio configurado por el usuario. De esta manera podemos ver entonces que se imprimen una cantidad de planos importantes que por supuesto tendrán un poco de maquillaje luego en algún software CAD, porque el programa no es un software de diseño, es un programa de ingeniería, no es un software 100% de dibujo como tal. Entonces seguramente va a haber que maquillarlos y hacer alguna que otra edición al respecto. Pero en líneas generales los armados y las salen ya definidos según las modificaciones que el usuario haya hecho luego de haber calculado. De esta manera entonces vimos un resumen del software CPCAD, software pensado para el diseño y cálculo de estructuras de concreto en combinación con estructuras metálicas, teniendo en cuenta todos los reglamentos nacionales e internacionales.